La palabra resumen del Evangelio de esta mañana es: Señor, enséñanos a orar. A partir de esa expresión del Evangelio de esta mañana, puede surgir una pregunta: ¿cómo sería la oración de Jesús? ¿Y cómo sería orar al lado de Jesús? Los discípulos tuvieron ese privilegio y el evangelista Lucas ha logrado sacar esa experiencia y colocarla lógicamente en el Evangelio del mismo. ¿Qué es lo que tenía Jesús que los discípulos sintieron deseos de que les enseñara a orar? Seguramente la manera de orar de Jesús era muy atractiva. Cuando lo veían los discípulos quedaban seguramente impresionados y sentían ganas de orar como Él. El Evangelio nos dice hoy: y sucedió que estando orando en cierto lugar, nos cuenta Lucas luego, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. La solicitud que escuchamos en el Evangelio tal vez la podríamos abreviar en otros términos. Tal vez el discípulo le quiso decir: Señor, enséñanos a orar como lo haces tú. Los discípulos quieren sentir lo que Él siente, repetir lo que dice, tomar la postura física que Él toma, descubrir los lugares de retiro más apropiados, adquirir su mismo ritmo de respiración, pero sobre todo salir de la oración como Él sale. De hecho, la petición que le hace es, dice, ¿cuándo terminó de orar? Nos interrogamos al escuchar esa traducción de la Sagrada Escritura en este pasaje de Lucas 11 hoy, porque surge una gran pregunta. ¿Qué vieron los discípulos en Jesús cuando Él terminó de orar? ¿Cómo estaría Jesús en ese momento que provocó las ansias adecuadas, espirituales, y provocó que ellos pidieran al Maestro que les enseñara a orar? Quien toma la voz en nombre de la comunidad sabe que está solicitando una oración que identifica a la comunidad. Por eso coloca una referencia. Dice, así como Juan enseña a sus discípulos. Todo profeta de su momento, incluido el mismo Juan Bautista, le enseñaba a orar a su grupo de seguidores. Los discípulos de Jesús no quieren ser la excepción, pero hay algo novedoso en Jesús que cautiva, que es la verdadera motivación de los discípulos para querer orar con manera. ¿Cómo se notará lógicamente en las mismas expresiones del Padre Nuestro que Jesús les ha enseñado enseguida? Es una oración de profunda intimidad. El Padre Nuestro es una oración de gran confianza que muestra a aquel que llama papá y que muestra las maravillas de ese papá. Jesús respondió a la petición de los apóstoles sin tardar, y el versículo 2 del capítulo 11 dice: cuando oréis, decid Abba, papá.
Esta palabra para los discípulos fue un desconcierto, porque era una palabra no usada. Es la primera vez que a Dios en la Sagrada Escritura se le llama papá. Nunca antes se le había llamado a Dios papá. No se le podía llamar papá a Dios, porque podría significar una falta de respeto a la santidad indescriptible de Dios. La santidad de Dios vista desde el Antiguo Testamento era verdaderamente intocable. Por eso en el templo de Jerusalén existía el lugar donde estaban las tablas de la ley, que se llamaba el Sanctum Sanctorum, el santo de todos los santos. Nadie podía entrar allí. Solamente una vez al año entraba un sacerdote judío que era elegido de entre todos para poder ir a estar allí delante del Sanctum Sanctorum, en el lugar santo y puro, donde casi nadie, ningún humano, era capaz de poder estar. Por eso, tener un lugar tan santo y tan puro, ¿no? De allá surge también el canto litúrgico del santo que entonamos en la misa, es el recuerdo de que Dios es 3 veces santo. Pues, si había un lugar tan santo y tan puro, ¿cómo es que Jesús viene a decirle hoy a los discípulos, cuando oréis, decid papá, Abba, papá nuestro? Eso era una verdadera revolución. El respeto hacia Dios se mostraba desde la misma forma de invocarlo, pero Jesús se dirige de manera diferente. Se presenta como un pequeño, como un hijo que ama y se sabe también amado. Atreverse a llamarle Padre al Todopoderoso, al Señor que lo ha creado y al Señor de cielo y tierra, era verdaderamente un completo atrevimiento. La oración de Jesús mandó definitivamente al piso cualquier barrera que se pudiera interponer ante la presencia de Dios. Si para el pueblo judío Dios era lejano y era tan santo y tan puro, que no lo deja de ser con la expresión de Jesús, pero lo veían tan lejano que nadie podía estar cerca de él, hoy con la expresión Abba, Padre, esa lejanía entre Dios y las personas ha sido terminada, ha sido concluida. Cada uno se puede dirigir directamente sin necesidad de intermediarios. Esta oración del Padre Nuestro, una verdadera revolución en la historia, incluso de las religiones. En la palabra papá, Jesús nos hace conocer el misterio de Dios y el suyo propio. Por una parte, la confianza y la intimidad que el Hijo siente por el Padre, y por otra, la actitud protectora del Padre hacia cada uno de nosotros. Ni siquiera los grandes amigos de Dios en la Biblia habían logrado algo así. Aun cuando el Génesis nos cuenta que Dios se paseaba por el jardín donde estaba Adán y Eva, sabemos que ellos compartían el espacio, pero no encontramos en el Génesis la comunicación que podría haber habido de corazón a corazón entre Dios y los primeros padres. Por lo tanto, tampoco otro hombre amigo de Dios llamado Abraham en el Antiguo Testamento, a quien Dios lo hizo transparente en sus intenciones cuando quiso destruir a Sodoma y Gomorra, preguntó, Génesis 18, 17 dice, por ventura
¿voy a ocultarle a Abraham lo que hago?, se preguntó Dios. Era tan amigo Dios de Abraham, pero nunca Abraham lo llamó padre, nunca. Es como si se dijera, no puedo esconderle a un amigo mis intenciones. Pero entre Jesús y el Padre, el conocimiento es aún mucho más profundo. Lo mismo se podría decir de Moisés, que allá en el Génesis 33:11 decía, hablaba cara a cara con Dios, como hace un hombre con su amigo. Quien quiso contemplar la gloria de Dios, pero Dios le dijo, mi rostro no podrás verlo. Yahvé hablaba con Moisés, pero Moisés nunca pudo ver el rostro de Dios. Con Jesús es diferente. Lo que parece increíble es saber que también los discípulos pueden orar como Jesús. Que Jesús les concede la petición de enseñarles a orar como Él lo hace. O sea, experimentando la sobrecogedora inmediatez del Padre que hace presente que todo su amor, saturando a los discípulos del don de su Espíritu Santo. El capítulo 11, versículo 13 del Evangelio de San Lucas dice, el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En este ambiente, el tú del Padre se hace presente en su obra santificadora y en el reino que se va a instaurar. De su corazón de Padre proviene el pan de los hijos, el amor que reconcilia, la fortaleza contra el tentador. Todo ello muestra la ilimitada disponibilidad del Padre para venir a nuestro encuentro en la oración. Aun cuando pronunciamos fielmente el Padre nuestro, que salió de los mismísimos labios de Jesús, por eso se dice que esas palabras del Padre nuestro en la Sagrada Escritura se llaman Sipsit Leven, que quiere decir de las mismísimas palabras de Jesús, salidas de la propia boca de Jesús. Lo que realmente cuenta en el Padre Nuestro es el corazón con que fueron expresadas y con el corazón con que nosotros debemos de decirla. La confianza, la conciencia de quienes somos en su presencia nos permitirá vislumbrar quién y cómo es Él, quién y cómo es Cristo. Finalmente, tal vez las palabras de Santa Teresita, misionera por excelencia, que es patrona de las misiones, como estamos en este mes misionero, saco estas palabras de Santa Teresita, que embelesada por este sentimiento de confianza en Dios, se atrevió a decir en uno de sus poemas, el abandono es el fruto delicioso del amor. Me regala en este mundo un océano de paz y en esta paz tan profunda, el amor que no teme y que se duerme y olvida, como un niño pequeño en el corazón de su Dios. Santa Teresita quiere decir que estar y confiar en Dios, que es el centro de la oración del Padre Nuestro, es verdaderamente un sueño irreparable, un sueño profundo y amoroso, un sueño verdaderamente que provoca una paz indescriptible y profunda. Es la confianza sin límites. Por eso, aprender a rezar el Padre Nuestro es también un proyecto de amor. Que la gracia de esta palabra de hoy nos ayude a tener ganas e ilusiones de orar, pero de orar correctamente. Así sea. Amén.